Gloria a Dios. Deseo que pasen un poquito de calor. Pero Dios está aquí, amén. Dios está en este lugar. Y cuando Dios está en un lugar, puede pasar cualquier cosa. Cuando Jesús llegaba a un lugar, los ciegos veían, los mudos hablaban y los leprosos eran limpiados. Yo tengo Jesús que sigue obrando en nuestros corazones. Amén. Que sigue paseándose, que sigue queriendo llamar a nuestro corazón. Pero a veces nuestro corazón se endurece. Pero quiera Dios que la ternura del Señor venga cada día hablándonos a nuestro corazón para que entendamos y nos demos cuenta que no podemos vivir sin Él. Amén. Y que Él es lo único que tenemos. Contra más pasa el tiempo, más te das cuenta que lo único que tienes es el Dios. Y la madurez, dice el Miguelín, la madurez de un cristiano es cuando te das cuenta que lo único y lo más grande que tienes es Dios. Porque Él nunca falla, Él siempre está ahí. Y te digo una cosa, el que ha empezado la buena obra en ti la va a terminar. Porque no es una obra de hombres, es una obra de Dios. Y Dios lo que hace, lo hace bien. Amén. Amén. Yo quisiera compartir unos minuticos, si me permiten, que no se me hace calor, ¿vale? Y es algo muy sencillo que Dios ha hablado a mi corazón, porque a veces te sientes de una manera en la cual dices, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Amén. Yo me he sentido muchas veces decir, hasta aquí he llegado con una situación o con otra. O ya no puedo más. O ¿para qué? Esas preguntas son a veces las que amartillean nuestra mente y la que, si no tenemos un concepto claro de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, el demonio puede tomar, nunca nombro al demonio pero lo voy a nombrar, el demonio puede tomar parte y sembrar cizaña en nuestra mente y sembrar confusión para que te creas que el Dios que ha empezado la buena obra en ti no la va a terminar. Pero yo te digo en esta tarde que Dios lo que ha empezado en ti lo va a terminar. Amén. ¿A las buenas o a las malas? Amén. Yo tengo un Dios que a las buenas es muy bueno, pero a las malas es muy malo, ¿eh? Y todo lo hace con amor, no hay quien lo entienda. Amén. Capítulo 4 de los Hechos, voy a leer el 1 el 2, pero está en el 3 lo que les quiero compartir. Qué bien, de verdad que está bien. Como estén así me tiro 2 horas predicando con la calor que hace. Qué mentira. Capítulo 4, versos 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y este es el versículo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Porque era ya tarde. El Señor me hablaba en esta palabra. Porque era ya tarde. En el contexto, y lo que está diciendo en este capítulo que está resaltando, es que hay 2 hombres que estaban predicando de Jesús el Nazareno, el que hace poco tiempo habían crucificado, y estaban predicando y enseñando, y los que habían en los saduceos, los ancianos, los gobernantes de aquel lugar que no lo querían permitir, lo que hicieron una cosa: cogieron, los callaron y los metieron en la cárcel. Había una cosa que se hacía en Israel y era una costumbre, que los juicios se tenían que hacer por el día y no por la noche. Por eso dice la palabra que era ya tarde. Porque si no, en el momento que los cogen, les hubieran interrogado, les hubieran dicho qué es lo que estaban haciendo, hubieran puesto una sentencia y a lo mejor los sueltan, pero en esta ocasión dice que era ya tarde. ¿Saben una cosa? A nuestro Señor Jesucristo no tuvieron compasión los escribas y los fariseos. Hicieron un justo y un juicio injusto por la noche cuando no se podía. Tomaron contra él falsos testigos, y aquellos hombres que querían salirse con la suya, no se salían con la suya. Simplemente Jesús era el cordero que se estaba entregando.
Te digo una cosa, con Jesús fue con el que mayor injusticia se han cometido, pero Jesús es el que más fiel ha permanecido a la voluntad del Señor. Amén. Que nada te mueva de la voluntad de Dios. Amén. Porque hay un juez justo que está mirando sobre los justos. Amén. Hay un Dios que ve todas las cosas, tus acciones, y pesa todas las cosas en su corazón. Dice la palabra del Señor que ya era tarde, pero el Espíritu Santo me golpeaba y me decía, ya era tarde para un juicio, y dice, no, ya era tarde para otra cosa. Porque aunque los habían echado en la cárcel, aunque habían hecho algo que ellos pensaban que iban a frenarlos, ya era tarde. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 2 habría soplado el Espíritu Santo en Pentecostés, y ya no era un Pablo, perdón, ya no era Pedro, ya no era Juan, ya no era Santiago, eran hombres llenos del Espíritu Santo predicando el Evangelio. Amén. Y cuando hay hombres llenos del Espíritu Santo predicando el Evangelio, aunque los metas en la cárcel más oscura, te digo, ya es tarde. La obra del hombre ha fracasado, porque ha empezado la obra legítima del Espíritu Santo, y la obra de Dios va a continuar. Amén. Por más trabas que quisieran ponerle, por más cárceles que pusieran aquellos hombres, aquella cárcel no amedrentó. ¿Saben ustedes que antes que viniera el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús? ¿Saben ustedes que en el monte de los olivos, en el Getsemaní, cuando todos arrestaban al maestro, huyeron todos y ninguno le defendió, se quedó él solo? Tan solo Pedro, que le siguió de lejos para luego negarle. Pero ahora ha venido el Espíritu Santo sobre la vida de Juan, sobre la vida de Pedro, y ahora son hombres que ya no tienen miedo incluso de decir, vosotros sois los que crucificasteis al Maestro. Porque hay un cambio cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Hay un cambio cuando viene la vida de Dios a nuestros corazones. Te digo una cosa, este camino solo se puede vivir lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque va a haber momentos en el que a lo mejor injustamente nos veamos en alguna cárcel. Pero ¿sabes qué? A veces la cárcel va a ser el lugar donde vas a tener comunión con el Señor. Amén. Dice la palabra que luego los cogieron y los amedrentaron, pero ellos siguieron predicando. Ellos siguieron predicando. ¿Saben por qué? Porque ya es tarde. Porque los asustadizos ahora son hombres valientes. No son hombres por sus propias fuerzas, son hombres llenos del Espíritu de Dios. Amén. Ya es tarde porque son hombres con propósito. Eran hombres que estaban destinados, ¿saben a qué? A ser pescadores, a que su vida pasara y no fuera a recordar a más. Pero cuando Jesús entra en una vida, cuando un hombre vive la voluntad del Señor, cuando el Espíritu Santo te llena, te conviertes en una persona, en un hombre, en una mujer de propósitos eternos. Amén. Y te digo una cosa, ya es tarde. El que empezó la buena obra la va a terminar. Si Dios tiene un propósito contigo, lo va a acabar. Amén. Porque Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. ¿Tú lo crees? Amén. Y un potente amén. Amén. Ya era tarde. ¿Saben ustedes que le dijo Jesús a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino. Ya era tarde. ¿Por qué? Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar. Y ese día, en la primera predicación, se convirtieron 3.000 personas. En la segunda predicación, 5.000 personas. ¿Pero qué quiere hacer los hombres? ¿Acaso están luchando contra el hombre? ¿Están luchando contra Pedro y contra Juan y contra los apóstoles? De ninguna manera. Están luchando contra el mismo Dios. Están luchando contra Dios. Y te digo una cosa, no hay quien luche contra Dios y lo venza, porque Él es Jehová de los ejércitos. Amén. No estaban luchando con cualquiera. Te digo algo, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia podrá pasar por momentos difíciles, podrá pasar por momentos sombríos y oscuros, los cuales a veces no entendamos. Pero te digo algo, solo necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Solo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y vivir por ella. Amén.
yo creo que estos últimos tiempos son tiempos de aflicción. Hoy en día, decir que es cristiano, prácticamente, hay un predicador que dijo: ¿tienes la Biblia en casa? Dice, más vale que la memorices, porque al paso que vamos, cualquier día nos las van a prohibir en las casas. Y la Biblia que vas a tener va a ser la que tú memorices. Puede ser que con el tiempo, con el transcurso del tiempo, esto ocurra. Pero dice algo, hay una promesa: el Espíritu Santo os recordará. El Espíritu Santo os recordará. Y cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, va recordándote cada paso en el cual tú vas dando. Porque les digo una cosa, yo no soy el mismo cuando busco a Dios que cuando a veces no lo busco tanto. A lo mejor usted sí, pero yo en este último tiempo tan adverso, de tanta dificultad, necesito buscar a Dios más que nunca. Amén. Aunque a veces parezca que te des por vencido y digas, para mí ya ha pasado, o no voy a alcanzarlo, te digo, ya es tarde. ¿Por qué? Porque el Señor ha fijado sus ojos en tu persona. Y no te ha mirado cualquiera, te ha mirado el Dios de los cielos. Miren, si había un hombre que pasó algo terrible, fue José. José fue vendido por sus hermanos. Fue vendido como siervo. Fue víctima de un mal testimonio. Fue metido en la cárcel injustamente. Luego se olvidaron de él en la cárcel. Pero ¿saben qué? Para José, que el propósito de Dios se cumpliera, ya era tarde. ¿Saben por qué? Porque José ya había soñado un sueño de Dios. Y cuando Dios te da un sueño que no viene de ti, sino que viene de Dios, descansas en dicho sueño. Descansas en la palabra de Dios. Descansas en lo que un día te dijo. Y descansas en lo que tú sabes que Dios puede hacer contigo. Amén. Y por más golpeado que te veas, seguirás adelante, no por ti, sino por quien está contigo. Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice la Biblia que Dios estaba con José en la cárcel. Dice la palabra del Señor que Jeremías en el capítulo 22 dice que se arrepentía y no quería más predicar porque le golpeaban. Por decir la verdad, el pueblo le golpeaban y lo maltrataban. Pero ya era tarde para decir eso, no podía echarse atrás. ¿Saben por qué? Por el que en el capítulo 1 dice: yo te di por profeta a las naciones antes que te formases en el vientre de tu madre. Antes de que tú pienses algo, porque tú te ves aquí muy mal, no significa que estés aquí muy mal. Yo es que te veo ya terminado en un lugar. Pero ahora tienes que caminar en el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que caminar con el Señor. Amén. Son tiempos difíciles. Y a veces las dudas nos vienen. Pero lo que te estoy intentando decir en esta tarde, que ya es tarde para volvernos atrás. Después de haber conocido la verdad, después de haber gustado la gracia del Señor, después de haber sentido lo que es sentirse perdonado, no es cualquier cosa lo que nosotros hemos experimentado. El mayor milagro es cambiar este corazón. El mayor milagro no es sanar a un enfermo. El mayor milagro no es el maná ni abrir el mar rojo. El mayor milagro es que un hombre normal y corriente, que un hombre que por su naturaleza no quiera buscar a Dios, busque a Dios. Lo más normal y lo que sería normal es que nosotros no quisiéramos buscar a Dios. Pero desde el día en que el Señor vino, nos limpió con su sangre y ha hecho morar el Espíritu Santo, no sé lo que ha hecho en nuestros corazones, que ya no podemos vivir. Amén. Por eso te digo que ya es tarde. Por lo tanto, ¿de qué manera queremos vivir? Si ya estás para volver atrás, ¿qué vamos a hacer? Estoy viendo últimamente, ya no la palabra, sino en internet, porque a veces necesitas también ver hombres de Dios. Y estoy viendo hombres de Dios que fueron utilizados de una manera muy poderosa. ¿Saben una cosa? El mismo espíritu que actúa en ellos, lo tienes tú en tu corazón. A lo mejor con diferente propósito, pero en ese propósito en el cual Dios te ponga, tú vas a hacer algo para Dios que va a tener mucha importancia. Amén. No se trata de predicar, no se trata de cantar las cosas. Se trata de que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Que cada día nos parezcamos más a Jesús. ¿Saben una cosa? Hoy en día
Dicen los que saben, y yo también lo creo, que la mejor manera de testificar es por medio del testimonio, por medio de tu manera de andar, por medio de tu manera de hablar, por medio de tus acciones. Cuando te ven algo diferente, porque les digo algo, este mundo no se puede parecer nada a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con este mundo. Si realmente nosotros nos llenamos del Señor y vivimos conforme Dios quiere, no tenemos que ver nada con este mundo. Por eso te digo, ya es tarde por volver atrás. En una ocasión Jesús dijo, y con esto les dejo, ¿vale? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y le dijo a Pedro, Señor, ¿dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Reconoció que ya no había más que seguir a Jesús. Amén. Por tanto, si lo hacemos bien, si vamos a seguir a Jesús, vamos a seguirle como Él merece. Amén. Y vamos a quitarnos esos conceptos que tenemos, que el enemigo a veces dice, ¿y para qué? Si otra vez, si siempre igual. No, busca a Dios, que Dios te perdona. Busca a Dios, que Dios te restaura. Busca a Dios con intensidad, porque Dios te va a hablar. Porque Dios te habla cuando menos te lo esperas. Dios es, dice la Biblia, que nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Y qué no nos puede dar? Por lo tanto, confía en el Padre que tienes. Amén. Dice la Biblia, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago tiene que decir esto. Dios no te quiere ni un 50, ni un 70, ni un 80, nos quiere un 100%. Y creo que en este último tiempo la Iglesia tiene que tomar otra actitud. No podemos estar simplemente viniendo a los cultos. Amén. Es verdad, tenemos que venir a los cultos, por supuesto. Esto es un lugar de gozo y de paz donde cada uno podemos expresar libremente nuestro amor a Dios. Amén. Pero tenemos que darnos cuenta que son los últimos tiempos y a veces estamos perdiendo el tiempo en pequeñas cosas. Cuando hay gente que necesita la palabra del Señor, como usted y yo un día la necesitamos. Amén. Así que vamos a llenarnos del Señor, porque la Biblia dice que cuando la Iglesia permanecía en la doctrina, en el partimiento del pan, en la hermandad, dice, y Dios añadía a la Iglesia a los que tenían que ser salvos. Amén. Si nosotros cumplimos nuestra función, el Señor cumplirá la suya. Amén. Porque esto es obra de Dios y no de hombre. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Dale un aplauso al Señor. Venga.